Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de una vez más estar aquí reunidos, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Hoy ponemos nuestras vidas delante de ti, Dios. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable en lo más profundo de nuestro ser, Dios. Tu palabra, Dios, llega a lo más profundo de nosotros, Señor. Espíritu Santo, abre los ojos de nuestro entendimiento, trae claridad, Dios, a nuestro corazón, Señor. Ahora en aquellas áreas, Señor, que pensamos que estamos bien, Señor, pero que tú sabes que no lo estamos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos redarguyas, Señor. Que tu plan y tu propósito, Dios, pueda ser cumplido en esta tarde, Dios. Que no salgamos de este lugar como venimos, Señor. Pero que podamos ir a casa, Dios, meditando en tu palabra, Dios, en tu buen consejo, Dios. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, Señor. Ayúdanos a cada día a conocer tu amor, Dios, la anchura, la profundidad, Señor. Que cada día podamos ser una evidencia, Dios, para aquellos que nos rodean, Señor. Redarguye nuestro corazón, consuélalo, Señor. Que seas tú obrando, Dios, en esta tarde, Dios, sobre cada uno de nosotros, Señor. Sobre los que estamos aquí, Dios, sobre aquellos que nos verán, Dios, a través de las redes sociales, Señor. Pero hoy te pedimos, Señor, que tu palabra, Dios, pueda hablar, Dios, a nuestro corazón, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pido que me des la sabiduría, Dios, que me guíes, Señor, para hablar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así los invito a que me acompañen a Mateo 14, versículo 28 al 33. Mateo 14, versículo 28 al 33. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Y pueden tomar su asiento. Y muchas veces en nuestra vida, al terminar una tarea que era o es demasiado grande para nuestra vida, o demasiado grande para aquello que nosotros pensamos que podemos alcanzar, tenemos la tendencia a llenarnos de orgullo. Al pensar que terminamos esa tarea, se nos olvida nuestras debilidades, de dónde Dios nos sacó y lo que Dios ha hecho para que podamos cumplir esa tarea. Creo que si vemos nuestra vida cristiana, Dios nos salva y comenzamos a caminar y muchas veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Y en las últimas 3 semanas que no he tenido la oportunidad de predicar, algo que he podido ver es qué tan fácil es que mi corazón se llene. Porque se me olvidó que era Dios el que me dio la capacidad y me sostuvo en los últimos 3 meses. Pero es tan fácil decir, y tal vez no lo digo con mis palabras, pero en la forma que vivo, es decir, es por mí. Y decir, yo soy mejores que los demás. Pero a través de muchas situaciones, Dios me ha llevado a recordar
que no es para mí. Que cada día yo necesito la gracia de Dios, que cada día necesito recordar de dónde Dios me sacó. Y tal vez pueden decir, pero ¿por qué nos compartes esto? Porque ninguno de nosotros está exento a llenarse de orgullo. Nuestro corazón cada día corre a eso. A decir, es que yo soy mejor, es que yo tengo la verdad, es que yo conozco la verdad. Pero muchas veces se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Ninguno de nosotros podemos decir, es que es porque yo soy mejor. Y muchas veces lo decimos, pero la posición en nuestro corazón es otra. Porque cuando yo veo a los demás menos que mí, entonces quiere decir que yo siento que soy mejor que los demás. Tal vez no lo estoy diciendo, pero mi actitud lo dice. Pero yo pienso que es en mis fuerzas y no dependo de Dios. Estoy diciendo a Dios que yo puedo. Y tal vez podemos venir a la iglesia, podemos leer la palabra, podemos orar, pero la línea entre tener una relación con Dios y vivir en una religión es tan pequeña. Y muchas veces se nos olvida la dependencia de Dios. Y en esta tarde quiero que veamos la vida de Pedro cuando él camina sobre el agua. Y quiero que nos hagamos 3 preguntas y que podamos meditar en nuestra vida. Y la primera pregunta es, ¿por qué Pedro tuvo la capacidad de caminar sobre el agua? Pero ¿por qué al caminar Pedro se comenzó a hundir? Y la última es, ¿cuál fue la enseñanza y la respuesta de los demás al ver que todo eso pasaba? Y lo primero, antes del versículo 28, podemos ver que hubo la alimentación de los 5,000. Ahí estaban los discípulos, había pocos panes y Jesús alimenta a 5,000 personas, sin contar niños y mujeres. Y después los manda en una barca, los obliga a subir y se van los discípulos. Y ahí, si lo quieren leer, comienza en el versículo 22. Y se van los discípulos en la barca. Y Jesús se va, despide a la multitud y se va a orar. Desde ahí los está viendo y comienza a venir la tempestad. Y como todos nos podemos imaginar, en una barca en medio del mar, y comienza a soplar las olas. Creo que todos nos comenzaríamos a desesperar, ¿no? Decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Será que vamos a perecer aquí, no? Y Jesús viene caminando y les dice, ellos creen que es un fantasma, y eso está en el versículo 27, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y creo que cuando pasamos dificultades en nuestra vida, y viene ese consuelo de Dios y nos fortalece, nos sentimos fortalecidos. Y después entonces, en el versículo 28, Pedro dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro había visto lo que Jesús había hecho con los 5,000. Pedro había visto que cuando ellos estaban cansados y tenían temor, y Jesús llegó y dijo, no temáis, todo se calmó. Y podemos ver 3 cosas. Cuando Pedro le dice, Pedro dijo Señor, y cuando decimos Señor, es que reconocemos la autoridad de alguien. Entonces, Pedro aquí estaba reconociendo la autoridad de Jesús. O sea que él sabía quién era Jesús. La pregunta es, ¿quién es Jesús o quién es Dios para nosotros? ¿Realmente entendemos que sin Él nada podemos hacer? ¿Realmente entendemos que Él es la autoridad sobre nuestra vida? ¿Cómo vivimos? Cuando tomas una decisión, ¿cómo la tomas?
lo que tú piensas, lo que a ti te parece, o realmente reconoces que Dios está sobre ti. O tal vez sí lo reconoces, pero podemos ver que Pedro sabía que el único que podía decir que fuera y caminara sobre el agua era Jesús. Porque él sabía que él no lo podía hacer. Porque si no, nomás se hubiera bajado y hubiera comenzado a caminar. ¿Y cuántos de nosotros nos ha pasado lo mismo, no? Estamos en el peor momento de nuestra vida, ya no hayamos qué hacer. Y viene Dios y nos trae claridad. Y tal vez hemos reconocido esa autoridad. Tal vez hoy es un buen momento para que medites en eso. Y quiero que me acompañen a Isaías 43, versículo 12 al 13. Isaías, capítulo 43, versículo 12 y 13. Dice aquí: yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mi testigo, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? O la nueva traducción dice, desde la eternidad, o sea que no tiene principio ni fin, y hasta eternidad. Yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano, nadie puede deshacer lo que he hecho. ¿Y ¿quién puede ir en contra del consejo de Dios? ¿Quién puede ir en contra de la autoridad de Dios? Nadie, ¿no? Y eso muchas veces lo sabemos aquí, pero no lo comprendemos en nuestro corazón. Y pero lo primero que reconoce es que dice, Señor, me está dando el lugar. Y cuando yo reconozco que Dios es Señor sobre mi vida, quiere decir que reconozco que no me pertenece. Que mi vida le pertenece, que hay un plan y un propósito por el cual me creó. Y que yo debo de obedecer a ese Señor. Pero muchas veces nosotros tenemos todo al revés. Pensamos que Dios está para hacer lo que nosotros queremos. O sea que podemos decir, aquí Pedro no caminó sobre el agua porque él era mejor que los demás. Pero tenía una revelación que tal vez los demás no lo tenían. Porque lo primero que dice es, Señor. Y dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Pero sabía que si Jesús no mandaba que él fuera sobre las aguas, era imposible hacerlo. O sea que eso quiere decir que Jesús también tenía la capacidad de ordenar y el poder para hacerlo. Y muchas veces caminamos y nos cansamos, ¿no? Nos llenamos de orgullo y decimos, es que yo puedo. Tus fuerzas y las mías son limitadas. Yo puedo decir que alguien camine sobre el agua, pero eso no quiere decir que va a pasar, ¿no? Pero Pedro sabía que Dios o que Jesús lo podía hacer. Quiero que me acompañen a Lucas, capítulo 1, 37, el Evangelio de Lucas. Y creo que hemos leído muchas veces ese versículo, Lucas, capítulo 1, versículo 37. Y dice, porque nada hay imposible para Dios. Y lo dice
algunas cosas no son imposibles para Dios, pero aquí no dice, porque nada hay imposible para Dios. O sea que Pedro también reconocía o sabía que si Jesús le decía, ven, él no iba a poder hacer. Porque sabía que el que lo estaba ordenando tenía el poder para hacerlo. Tenía la capacidad para ordenar. La pregunta es, ¿nosotros reconocemos eso en nuestra vida? ¿Tú reconoces que para Dios nada es imposible si esa es su voluntad? Y muchas veces Dios nos llama a hacer cosas que para nosotros son imposibles. Que nuestras fuerzas nunca las podemos hacer. Muchas veces decimos, pero ¿por qué Dios no me manda a hacer algo que yo pueda hacer? Si muchas veces nos llenamos de orgullo, cuando Dios nos manda a hacer algo que no podemos hacer, ¿cómo estaría nuestro corazón? Donde hiciéramos lo que nosotros pensamos que podemos hacer. Dependiéramos de nosotros, ¿no? Y si lo traemos a nuestra vida cristiana, la vida cristiana no se puede vivir en nuestra fuerza. Tú no puedes vivir en tu carne. Tú no puedes vivir la palabra en tus fuerzas. ¿Necesitas de quién? El que tiene la autoridad, el que nada es imposible. Pero yo puedo tener a una persona que tenga la autoridad o que pueda hacer aquello que yo necesito. Pero si no tengo confianza en esa persona, no voy a poder hacer eso. No voy a poder hacer aquello que necesito. Y Pedro no solo reconoció la autoridad, no solo reconoció que Jesús tenía el poder para ordenar y hacer, pero también tuvo confianza en él. Porque si le decía que viniera, sabía quién era Jesús. Y quiero que me acompañen a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 5. Y dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y dice, no que seamos competentes o suficientes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia o suficiencia proviene de Dios. No es que yo lo pueda hacer, no es que tú lo puedas hacer. No, Dios dice que la suficiencia proviene de Dios. Muchas veces se nos olvida eso, ¿no? Muchas veces se nos olvida en que no lo podemos hacer. Pero muchas veces lo hacemos en nuestras propias fuerzas. ¿Y qué pasa cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas? Estamos cargando una carga que Dios no nos llamó a hacer. Y no lo hacemos como Dios quiere que lo hagamos y no somos eficaces en lo que hacemos. Entonces a veces pueden decir, pero qué hombre, Pedro, qué caminoso. No, ¿sabes? Lo que él tenía era la mirada puesta en Jesús. Sabía que era su confianza, sabía que era su autoridad y sabía que tenía el poder para hacer y ordenar. Y de la misma manera somos nosotros cuando tenemos nuestra mirada en Jesús. Porque por los últimos 3 meses pasamos todo lo que pasamos, porque teníamos la mirada en Dios, ¿no? Él nos sostenía, Él nos daba la fuerza. Pero a mí, ¿qué me pasó en las últimas 3 semanas? Pues ahí la mirada de Dios. Y como Pedro comenzó a hundirse, de la misma manera nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque nos comenzamos a descuidar. Comenzamos a relajarnos, a decir, ya pasé ese momento difícil, como hoy viene la calma.
Y muchas veces de la misma manera hacemos en nuestra vida cristiana. Comenzamos a relajarnos. No, sí, es que yo tengo mi relación con Dios, es que yo conozco la palabra. Y tal vez estás en ese momento. Tal vez estás en un momento de estar relajado. Pero ¿qué pasa cuando nos relajamos? Nos confiamos en nosotros mismos. Y la segunda pregunta es, ¿por qué Pedro se hundió? ¿Por qué Pedro al comenzar a caminar sobre el agua, de repente se comienza a hundir? El versículo 30 nos dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Algo en lo que meditaba ayer. El viento estaba presente antes de que Jesús llegara a la barca. Jesús llega a la barca que viene caminando sobre el agua, les dice que no tengan miedo. Y todos se calman, ¿no? Y don Pedro en la barca dice, Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo baje. Jesús le dice, ven. Y se descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas a ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, el viento nunca se había quitado. El viento siempre estaba presente. Las dificultades de nuestra vida siempre están presentes. El que te sientes débil, el que no puedes, el que todas las situaciones que te presionan, siempre están ahí. Pero ¿por qué Pedro cuando comenzó a caminar en el viento? Porque tenía la mirada puesta en Jesús. Porque sabía quién era Jesús y sabía que él no iba a sostener. Pero ¿qué le pasó cuando comenzó a ver el viento? Tuvo miedo. ¿Cuántas veces hemos tenido miedo? ¿Cuántas veces hemos caminado y después decimos, es que ya no puedo, es que ya no sé qué hacer? ¿Dónde está tu mirada? ¿En qué tienes puesta tu mirada? La vida es difícil y yo creo que todos lo sabemos, ¿no? El pastor nos compartía de las temporadas, ¿no? Y en cada temporada tiene lo bueno y lo malo, ¿no? El frío muchas veces no nos gusta porque no sale el sol, o a mí no me gusta porque no sale el sol. Hay más oscuridad, muchas veces uno come más de lo normal o el pan con café para el frío, ¿no? Pero también es un momento para reposar, ¿no? Porque el verano muchas veces hay tanto sol y tantas cosas que hacer que estamos corriendo y corriendo. Y de la misma manera pasamos diferentes temporadas. Y cada temporada tiene su dificultad y tiene la otra. De la misma manera es nuestra vida, ¿no? Cada tiempo tiene su dificultad, pero tiene lo mismo. Pero cuando yo tengo mi mirada en Dios o en Jesús, puedo atravesar las dificultades, pero también puedo disfrutar de lo que Dios da, de esa paz, del gozo. Pero ¿qué pasa cuando quito la mirada de Jesús? Lo único que veo son las dificultades. Aquellos que me persiguen, aquellos que vienen en contra de mí, aquellos que no me dejan vivir tranquilamente. Y dejamos de tener ese gozo. Porque ese gozo viene de Dios y ese gozo es confianza. ¿Confianza en quién? En Dios. Que si tengo dificultad, Dios tiene una salida. Que si hay dificultad, tengo una esperanza. Que si estoy pasando por un mal momento, Dios tiene una enseñanza. Pero muchas veces en vez de tener gozo, tenemos amargura.
tenemos queja. Y se nos olvidó depender de Dios. Y aquí vemos Pedro, el que predicaba, el que caminó sobre el agua, el que le dijo que a Jesús que era el Hijo de Dios. No estaba exento de poner la mirada en sí. Que te hace pensar que tú y yo estamos exentos de eso. Que te hace pensar que en ese momento tal vez no tienes la mirada en Jesús. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. La pregunta es, ¿en quién está tu mirada? ¿En ti mismo? Y tú dices, no soy suficiente. Y yo no lo soy. Tú dices, no puedo. Y yo tampoco puedo. Pero si hay alguien que puede, y eso se llama Jesús. Si hay alguien que extiende la gracia para sus hijos, para poder con las dificultades de la vida, con la familia, con los hijos, con los del trabajo, con aquellas personas que compartimos. La pregunta es, ¿en quién está fundada nuestra vida? Porque el estar en una iglesia no nos hace cristianos. El venir a un servicio no nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos o seguidores de Cristo es que caminemos como Él camina. Un niño siempre quiere ser como su papá y normalmente si vemos actúa de la misma manera, ¿no? ¿Cómo actuamos nosotros? Muchas veces no tenemos nada de Cristo y de lo que estamos llenos es de nosotros mismos. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Y aquí nos dice, cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le comparé a un hombre prudente o sabio, dice que edificó o construyó su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿En qué está fundada tu vida? Porque sí, te puedes llenar de orgullo, pueden ser momentos que te desconectes o pueden pasar dificultades. Pero si tu vida está sobre la roca, Dios te va a sostener. Pero el 26 dice, pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, aquel que escucha las palabras y no las obedece. Y se le comparé a un hombre insensato o necio que edificó su casa sobre la arena. Y cuando nosotros edificáramos una casa sobre la arena, nos pusiéramos a reír, ¿no? Porque sabemos lo que va a pasar, ¿no? Va a venir el agua y va a mover la arena. O si vamos al mar, vemos la arena, cuando vienen las olas, cómo se la lleva, ¿no? Entonces no es una superficie fuerte. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y dice que fue grande su ruina. Entonces aquí nos compara dos vidas. El que está sobre la roca, que es Cristo, los vientos van a venir, las mismas cosas vinieron, pero una tenía una fundación fuerte, estaba construida en el lugar correcto. Y las dificultades que pasó, se sostuvo.
Puede ser que aquel viento le hizo fuerza, pero su fundación era buena. ¿Qué te hacen a ti las dificultades? ¿Qué pasa cuando vienen esos vientos? Cuando vienen esos ríos? Cuando viene la lluvia? Cuando viene el desierto? ¿En qué está fundada tu vida? ¿O eres como aquel necio que tenía fundada su vida en este mundo, en el dinero, en las cosas materiales, en los placeres? Porque en el día de la dificultad será grande la ruina. Y muchas veces pensamos que tenemos toda la vida, ¿no? El día de mañana lo tenemos seguro porque tenemos constantemente a olvidarnos que lo único que tenemos seguro es este momento. Y dependiendo de donde esté tu casa fundada o tu vida fundada, de esa misma manera vas a responder en las dificultades. Y aquí Pedro había caminado, porque tenía la mirada de Jesús, la bajó y se comenzó a hundir. Eso quiere decir que en un momento todos nos vamos a hundir, ¿no? En un momento de nuestro caminar vamos a pasar dificultades. Pero la pregunta es cómo las vas a pasar. Porque Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a su voluntad. O sea que si amas a Dios, estás caminando en su voluntad, aún eso te va a ayudar. Pero si estás caminando en tu propia carne, no tienes ni a Cristo en tu corazón, eso va a ser tu ruina. Eso va a ser tu destrucción. Y quiero que me acompañen a Proverbios 29-25. Y aquí nos dice el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29-25. El temor del hombre pondrá lazo. La nueva traducción dice, temer a la gente es una trampa peligrosa. Y muchas veces en vez de temer a Dios, tememos a la gente, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Pero aquí nos dice que temer a la gente es una trampa peligrosa. ¿Por qué? Porque comienzas a hacer lo que Dios quiere. Pero la segunda parte nos dice, más el que confía en Jehová será exaltado. ¿En quién tú confías? ¿En Jehová? ¿O en ti mismo? O tal vez en un hombre que piensas que te puede salvar. Aquí dice, más el que confía en Jehová será exaltado. ¿Y qué es una confianza? Después de rendir, después de soltar. Nosotros somos expertos en decir, es que yo confío en Dios. Dios, dime a dónde quieres que vaya. Y yo voy. Pero cuando Dios nos dice qué debemos hacer, ya no confiamos tanto, ¿no? Ahí podemos ver a un Pedro, que podemos decir era aventado, si él hacía lo que los demás tal vez no se atrevían a hacer. Él tenía la confianza en Jesús, reconoció su autoridad y su poder. Pero ¿qué le pasó en medio del caminar? Perdió la confianza. ¿Y en quién puso su confianza? En sí mismo.
Muchas veces nos pasa lo mismo al caminar con Cristo, en nuestra vida cristiana, ¿no? Comenzamos bien, hemos caminado, hemos crecido, y de repente todo se comienza a venir abajo. ¿Por qué? Porque nuestra confianza ya no está en Cristo, sino en nosotros. Quiero que me acompañen al Salmo 34, 4 también. Y aquí dice: busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Lo primero que nos dice busqué, nos habla de una acción, ¿no? De venir. ¿Y cuántos de nosotros buscamos a Jehová? ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos en la dificultad, decimos: Dios, abre mis ojos, déjame ver qué es lo que pasa en mi vida? Ahí también nos dice: y Él me oyó. Podemos decir: y Él estaba atento a lo que tenía que decir. Dice: y me libró, no de algunos, y sino dice de todos mis temores. ¿Tienes temores? Yo creo que todos los tenemos, ¿no? Muchas veces tememos el fracasar, tememos el verlos mal delante de los demás, aún tememos el que las personas sepan lo que realmente tal vez hay dentro de nosotros, ¿no? Y creo que hoy en día algo que los seres humanos luchamos en esa generación, esa identidad, ¿no? Lo que uno piensa de sí mismo, ¿no? Lo que uno se identifica, ¿no? Y muchos de nosotros tenemos temores, ¿no? Tenemos temor tal vez de cumplir el plan y el propósito de Dios, porque no sabemos si vamos a ser capaces de hacerlo. Muchas veces vamos a nuestro trabajo y una nueva tarea se nos asigna, ¿no? Y no sabemos si tenemos la capacidad de cumplir. Pero allí se busqué a Jehová, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice que Pedro vio el viento, a ver el fuerte viento, y tuvo miedo. Si tú tienes miedo en este momento, en un momento de tu vida, ¿a dónde debes ir? A Jesús. Porque Él te va a librar de esos temores. ¿Quién de nosotros puede hacer una tarea tan grande de vivir la vida cristiana en nuestra casa? Nadie. Porque si no, Dios no hubiera dejado al Espíritu Santo para que nos consolara, para que nos fortaleciera, para que aún nos recordara la palabra en aquellos momentos. Muchas veces decimos: es que es tan difícil vivir la vida cristiana así, en tus fuerzas y en las mías. Pero en las de Dios nunca lo hace, porque las fuerzas de Él nunca se acaban. Porque Él siempre te va a sostener. Porque aún donde no entiendas lo que está pasando, Él sí sabe lo que está pasando. Y muchas veces lo que los temores nos hacen es paralizarnos. Y no vamos ni para adelante ni para atrás. Nos quedamos estancados. La pregunta es: ¿dónde estás en tu vida? ¿Vas creciendo cada día? ¿O estás estancado? ¿Estás paralizado? Y el problema es que cuando uno tiene un temor, ese mismo temor lo controla. Uno no puede ver más. Uno no puede entender lo que pasa. Pero Dios sí sabe cómo librarnos de ese temor. Dios sí sabe cómo sostenerlo.
pregunta es cómo enfrentamos nuestras dificultades. A veces en ese momento estás pasando por un tiempo difícil. Y tú dices, no sé cómo enfrentarlo, no sé lo que va a pasar. Pues la única manera que lo podemos enfrentar es de la mano de Dios, o la mejor manera de lo que lo podemos enfrentar es de la mano de Dios. Y yo creo que todos pasamos esos tiempos en la vida, ¿no? Donde todo cambia, donde parecen difíciles las cosas o a uno no se halla, ¿no? Pero Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Y la última pregunta es: ¿cuál fue la enseñanza y la respuesta de los demás? O sea que ya vimos que Pedro le dice a Jesús, reconoce la autoridad y camina. Y después vemos cómo Pedro ve las dificultades y tiene miedo. Lo podemos comparar a una persona que Cristo se le revela, comienza a caminar y de repente cuando vienen las dificultades se comienza a hundir, ¿no? En la vida cristiana, y tal vez está paralizado. Pero Pedro, al comenzarse a hundir, dice, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él o se agarró de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y sabes, no hay nada mejor que cuando te estás hundiendo, que digas, Señor, ayúdame, sálvame. Porque ya no puedo más, porque no sé qué hacer. Y eso nomás nos habla que Pedro sabía que el que lo podía salvar estaba ahí presente. Que el que lo podía levantar una vez más estaba ahí con él. Porque uno no pide ayuda a alguien que uno sabe que no lo puede ayudar. Si mi carro no sirve, yo le voy a preguntar a alguien que tiene la capacidad de ayudarme a eso. Y aquí Pedro, al hundirse y al haber caminado, le dice, Señor, sálvame. Porque perezco, porque me voy a hundir. Y muchos de nosotros estamos en esa situación. Le decimos, Dios, si tú no me ayudas, ya no sé qué más hacer. Si tú no me salvas, ya no puedo continuar. Y muchas veces se nos olvida de dónde Dios nos salvó, de dónde Dios nos sacó y todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero Dios siempre tiene la mano para salvarnos, para guardarnos. ¿Cuántas veces Dios ha metido la mano con nosotros? Nos ha salvado de nuestras malas decisiones, de destruirnos a nosotros mismos. O sea, que cuando todo parecía perdido, Pedro sabía a dónde ir. Cuando está todo perdido, ¿a dónde vas tú? Cuando te estás hundiendo en las dificultades, ¿a dónde vas? A tu dinero, a ti mismo, a los que están alrededor tuyo. Y no digo que hay algo malo en ir y pedir consejo, no lo hay. Pero el único que puede salvar nuestra vida es el amor de Dios. El que dio su vida para que pudiéramos tener salvación fue Jesús. Y muchas veces se nos olvida eso, ¿no? Caminamos, nos cansamos y decimos conocer tanto. Y nos llenamos de un conocimiento. Al final del día, cuando caminamos y nos hundimos, realmente nos podemos preguntar qué tanto conocemos, qué tan prácticos somos en vivir aquello que conocemos. Muchas veces no somos tan prácticos en vivirlo, ¿no?
Porque muchas personas conocen mucha Biblia, pero no lo viven. Y nosotros nos sentamos domingo, miércoles, y escuchamos la palabra de Dios. Pero muchas veces somos como el pueblo de Israel, ¿no? O la mayoría de veces. Dios se mostraba y se volvía a endurecer. Y no comenzaban a quejarse. Y nosotros somos de la misma manera. Dios se muestra, nos sostiene, nos enseña su gracia. Y vamos otra vez a la misma situación. Y muchas veces no aprendemos. Y quiero que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Dice: el cual nos libró y nos librará. Y quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. O sea que dice: el cual nos libró en pasado, ¿no? ¿De qué Dios se ha librado? De la separación de Él, el no sentirte amado, el sentirse decepcionado. Pero lo más grande, se ha salvado, se ha sido salvo de una condenación eterna. Pero dice: y nos librará en presente o en el futuro, solo. Y quien esperamos que aún nos librará, después no dice en el futuro, ¿no? O sea que no solo nos libró, nos librará y esperamos que nos libre. O sea que ¿de quién viene nuestra salvación? De Jesús, de Dios. Y Pedro, al caminar sobre el agua, y dice que Dios salva. En la dificultad, ¿quién es el único que te va a poder salvar? Jesús, Dios. Cuando no sepas qué hacer, ¿quién es el que te va a dirigir? Dios. Cuando necesites cada día la gracia, ¿quién te la va a poder dar? Dios. Pero muchas veces no conocemos a ese Dios. Y aquí podemos ver a un Pedro que gritó por ahí. Le dijo: Señor, salva. Y lo mejor de todo es que dice: al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo. Y algo de lo que leía y meditaba anoche es que Jesús extendió la mano, ¿no? Y ahí lo fortaleció y lo sostuvo para que pudiera terminar aquel caminar, para que pudiera una vez entrar otra vez en la barca. ¿Y quién es el que nos sostiene? No sabemos ya qué hacer. ¿Quién es el que nos da la fuerza cuando no sabemos cómo enfrentarlo? Porque su mano siempre está lista para sostenerlo, para ayudarnos, para que Él sea nuestro refugio. Pero también en nuestra debilidad y en ese momento donde nos hundamos o cuando pasemos por esos momentos, lo mejor de todo es que podemos esperar una lección. Porque por siguiente le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿O sea cuál fue el problema de Pedro? Dudó de lo que Jesús podía hacer. Nosotros de nosotros estamos en duda. Muchas veces tenemos incredulidad y decimos: ¿será que sí lo puede hacer Dios? ¿Será que Dios sí puede usar a una persona como Él? ¿Será que yo sí puedo caminar como que hizo aquí en el camino? Y muchas veces decimos tener una confianza en Dios,
Al ver las situaciones, vemos que nuestra confianza no está acá. O que nuestra dependencia no es como pensamos. Y que nuestra relación no está cercana como pensamos. Entonces, Jesús no solo lo salva, pero le deja una lección en su vida. Le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces has dudado? ¿Cuántas veces hemos dudado? ¿Cuántas veces hemos confiado en Dios? ¿Cuántas veces, aún sabiendo lo que debemos de hacer, no lo hacemos? Porque pensamos que sabemos más de lo que Dios nos dice. Y quiero que me acompañen a Filipenses 4:13. Aquí nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que aún cuando te hundas o pases por esos momentos difíciles, puedes recordar que Dios es tu Salvador, pero también puedes recordar que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y aquí dice: todo lo puedo en ¿quién? En Cristo. O sea que ¿en quién debemos estar? En Cristo. Porque Él nos va a dar la fuerza para salir de ahí otra vez. ¿Quién sostuvo a Pedro para volver a regresar a la barca? Jesús. ¿Quién lo agarró y lo salvó? Jesús. La pregunta es: ¿en quién está depositada tu vida? ¿En Jesús? ¿O tú te estás sosteniendo a ti mismo? ¿Cuáles son las lecciones que Dios te está enseñando, te quiere enseñar o te ha querido enseñar? Muchas veces nosotros no queremos aprender, ¿no? Y Dios de una y otra manera nos vuelve a repetir la misma situación y seguimos. Pero ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar? ¿Sabes que estamos llenos de orgullo? Y necesitamos una mayor dependencia de Dios. Que necesitamos amar a los demás en su diferencia. Yo creo que eso es algo que a todos nos cuesta, ¿no? Aceptar a los demás en sus diferencias. Porque queremos que el otro sea como nosotros somos, ¿no? Muchas veces pensamos que la forma de nosotros ser es la mejor. Y Dios nos creó diferentes a cada uno de nosotros, ¿no? Y en el versículo 32 nos dice: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. O sea que ya haber subido en la barca se había calmado. Dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. O sea que al pasar esas dificultades, no solo Dios te salva, te deja una enseñanza, pero también te deja ver quién eres. Pero también le deja ver a aquellos que están alrededor quién Dios es. Porque en el caminar de Pedro, ya no se mencionó la barca, ¿no? Pero aquellos que estaban en la barca estaban viendo. Y dice que al final, dijeron: verdaderamente eres hijo de Dios. Verdaderamente tienes el poder para hacer las cosas que nadie más puede hacer. Y lo que Dios te enseña te lleva a madurar y aún ver en lo que necesitas mejorar. Eso también está hablando a los demás. Pero si no tienes a Cristo en tu vida, pues eso tampoco va a pasar.
Porque Dios solo disciplina a sus hijos, Dios solo le enseña a sus hijos. No podemos estar confiados que aún en nuestras dificultades, aún en los momentos donde nos llenamos de orgullo de lo que vamos a decir, Dios siempre va a tener una enseñanza también para los que saben contra Él. Y muchas veces, cuando alguien está pasando una dificultad, en pocas veces nos ponemos a pensar, ¿cómo me habla de la dificultad de esa persona? Porque decimos, no, qué difícil la está pasando. ¿Cómo te habla la dificultad de los que están pasando, las almas que están alrededor tuyo? Que te hable esa dificultad. Y muchas veces no meditamos en eso, ¿no? Muchas veces vamos a nuestro lugar de trabajo y pasamos dificultades, pero nunca nos ponemos a pensar cómo esas dificultades están hablando a los demás, ¿no? A veces Dios está usando esa dificultad para nada el que está por alrededor. Quiero que me acompañen a Juan 15, versículo 5. Y aquí nos dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, es Evangelio de Juan 15, versículo 5. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Él es la vid o el tronco, el que trae todos los nutrientes, ¿no? El que nos trae la fuerza, el que nos trae todo aquello que necesitamos. Le dice a vosotros los pámpanos o las ramas. Y nosotros las ramas, ¿no? Y si una rama no tiene los nutrientes que necesita, pues no va a poder dar un fruto, ¿no? Se va a secar. Aquí nos dice, y este lleva mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando nos dice nada, es que no podemos hacer nada fuera de él. ¿Y cuántas veces nosotros tratamos de hacer cosas fuera de Dios? La palabra claramente nos dice, yo soy la vid. Yo soy el que te va a dar la fuerza, yo soy el que te voy a dar la capacidad, yo soy el que te voy a sostener. Y tú eres la rama, el que va a recibir eso. ¿Y a qué te va a llevar? A tener un fruto, a permanecer en él. Y cuando permanezco en él, ¿en quién tengo la mirada? En él. Y entonces voy a poder llevar ese fruto que Dios quiere que lleve. Pero nosotros muchas veces tenemos la mirada en la dificultad. Y cada vez esa dificultad se hace más grande y nos consume más y más. ¿En quién está tu mirada en ese tal? En el que se sienta a la par tuya que dice, ya no me lo soporto. En tus familiares, en los compañeros de trabajo, en la dificultad que puedas estar atravesando. Pero muchas veces cuando veo a mi compañera en el trabajo, le digo, ya no me la soporto. Pero cuando veo a Jesús recuerdo quién yo era y quién he sido y todavía todas aquellas cosas que también a mí me soportan.
Porque muchas veces decimos, no, es que son tan difíciles, pero no nos vemos a nosotros, ¿no? Y nos creemos los más fáciles. Y muchas veces nosotros somos más difíciles que los demás, ¿no? Pero es más fácil ver a los demás y decir, no, qué difícil son. Y digo, qué difícil he sido yo. Qué difícil hemos sido nosotros, ¿no? Pero cuando yo tengo la mirada en Jesús, tengo la capacidad de amar, tengo la capacidad de entregarme por los demás. Tengo la capacidad de caminar como Él quiere que camine. Tengo la capacidad de caminar en los momentos más difíciles. Pero Jehová dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Dios nos dice que nos va a sacar de las dificultades. Y Dios nos dice que va a caminar con nosotros. Pero ¿cómo tú enfrentas la vida? ¿Cómo estás caminando tu vida cristiana? Tal vez comenzaste como Pedro, seguro, con confianza, y dijiste, aquí voy. Y tal vez has comenzado a hundir. Pero Dios está para salvarte, está para enseñarte, está para mostrar su poder a los demás. La pregunta es, ¿dónde estás? O tal vez aún no has ni comenzado a caminar con Cristo, porque una y otra vez has tocado la puerta de tu corazón y tú dices, no, yo no. Pero aquí ninguno de nosotros lo puede hacer. Lo único que lo puede hacer se llama Cristo. Si no, Cristo no hubiera muerto en la cruz por cada uno de nosotros. El único que sana se llama Cristo. El único que le da fuerzas a uno se llama Cristo. El que nos da la competencia para hacerlo se llama Cristo. Pero eso lo dice que tomemos nuestra cruz y nos neguemos a nosotros mismos. Y que tanto nos gusta negarnos, ¿no? Y decimos, no, es que eso es muy difícil. Sí, porque nuestra carne nunca se quiere negar. Pero en la medida que tu carne esté sometida a Dios, va a ser más fácil caminar. Y que hoy vamos a ir a casa meditando en quién estamos la mirada. En Cristo o en nosotros mismos. Porque nosotros nunca vamos a ser suficiente para poder cumplir el plan de Dios. Pero Él sí es suficiente para que lo podamos cumplir. Él es suficiente para que podamos servir. Él es suficiente para enseñarnos, para consolarnos, para librarnos de nuestros temores. Es suficiente para cambiar la dureza de nuestro corazón. Es suficiente para darnos la sabiduría de saber qué decir en los momentos difíciles. Él sí tiene el camino trazado para nuestra vida. Y en cada dificultad es ahí para salvarte. Para una vez más levantarte y decirte, vamos. Y que hoy podamos ir a casa meditando en eso. Vamos a recordar de dónde Dios nos sacó. O si no nos ha sacado, de dónde Dios nos puede sacar. Recordar que en nuestro caminar muchas veces nos comenzamos a hundir. Porque nos llenamos de orgullo, de autosuficiencia. Pero también que podamos recordar que Cristo siempre está para sostenernos y salvarnos. Así los invito a que nos pongamos de pie, que podamos orar. Dios, te damos gracias por ese día que nos has dado, Dios.
Gracias por la oportunidad, Señor. Que nos das una vez más estar aquí reunidos, Señor. Tú conoces nuestras vidas, Señor. Conoces nuestros corazones, Señor. Y hoy te pedimos, Dios, que seas tú obrando, Dios. Conoces nuestras debilidades, Señor. Conoces cuántas veces, Señor, nos llenamos de orgullo, Dios. Autosuficiencia, Señor. De pensar que podemos en nuestras propias fuerzas, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios. Porque sabemos hacer lo bueno, Dios. Y no lo hacemos, Señor. Perdónanos, Dios. Porque queremos tomar caminos, Señor, que nos parecen rectos, Señor. Pero que al final, Dios, nos destruirán, Señor. Perdónanos, Señor, por no depender en ti, Señor. Perdónanos aún porque llegamos al final, Dios, de aquello que nos has encomendado, Señor. Y se nos olvida, Dios, todo lo que tú hiciste. Dios, danos un corazón, Señor, que pueda reconocer, Dios, que te necesitamos cada día, Dios. Que cada día podamos venir delante de tu presencia, Señor. Que puedas examinar nuestros corazones, Señor. Que puedas examinar nuestras vidas, Dios. Espíritu Santo, trae claridad a cada uno de los que estamos aquí, Dios. En aquellas áreas, Señor, donde estamos fallando, Señor. Pero también trae tu gracia, Dios, para poder ser consolados, restaurados, Señor. Para cada día poder ser una mayor evidencia de ti, Dios. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú propicio, Dios, a nuestras vidas, Señor. Que cada día nos sostengas, Señor. Que cada día nos ayudes, Dios. Obra sobre nuestros corazones, Señor. Obra sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a hacer una mayor evidencia, Dios, de ti, Señor. Da entendimiento, Dios, de tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te pedimos que nos ayudes en esta semana, Dios. Que ayudes a los pastores allá donde están, Señor. Los traigas con bien, Señor. Sobre cada una de nuestras necesidades, Señor, conforme a tu riqueza, Señor. Te pedimos por aquellos que no han venido, Dios. Donde quiera que estén, Señor, los fortalezcas, les hables, Señor, a sus corazones, Señor. Pedimos que nos guíes, Señor, en esa semana, Dios, que hemos comenzado, Dios. Tu palabra, Dios, que a ella se pueda hacer verdad en nuestra vida, Dios. Te damos gracias por este tiempo, Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquellos que nos ven a través de las redes sociales y están en la ciudad de Omaha, los invitamos a que nos acompañen en la 112-44 London Street. Que Dios les bendiga.